¿Qué les llamó la atención o qué les quedó más de esos videitos que vieron? ¿Qué les parece a ustedes? Después de eso vamos a sacar para lo que estamos viendo, porque en realidad no se puede despegar nunca. La historia de la iglesia es toda una, ¿sí? Por más que hayan pasado los años, el espíritu fue siempre el mismo, ¿sí? Y los hombres que daban su vida y se enfrentaban a peligros eran movidos por el Espíritu Santo para hacerlo, ¿sí? A ver, alguien que quiera compartir. Gonzalo. No, me llamó la atención, me sabía de la persecución, pero no tenía noción que habían sido 3 siglos. Casi 3 siglos de persecución. Bien. Sí, ese video en realidad fueron más después. Fueron más. Y sí, porque acuérdense que después viene el oscurantismo también, y después la propia Inquisición también hizo lo suyo, ¿sí? Porque si bien el cristianismo va mutando, va transformándose en una iglesia oficial asociada al Estado, muchos cristianos no estuvieron de acuerdo con eso y se congregaban aparte, ¿sí? Otros cristianos se refugiaron en conventos siendo católicos y gracias a ellos tenemos esto, Casiodoro de Reina era un monje que tiene el título del hereje más hereje de todos, porque estaba prohibido replicar la palabra de Dios en los idiomas, en las lenguas vernáculas. La única palabra era la Vulgata Latina, que era una traducción al latín. Y si no sabías latín, reventás, porque... Y la posibilidad de escuchar esa palabra era solamente cuando concurrías a las iglesias. Ustedes fíjense, recién en el siglo XVI, que es el siglo también de una brecha importante, porque es el siglo de la Reforma, que a tanto nos gusta leer y estudiar, porque salen personajes como Lutero, ¿no? Como Calvino, como Zwinglio, el suizo, y tantos reformadores que lo que hicieron es, movidos por el Espíritu de Dios, esta palabra que estaba restringida al pueblo, empezar a traducirla. Fíjense, ¿no? 16 siglos pasaron donde la palabra de Dios no era abiertamente diseminada al pueblo. Y había mucho analfabetismo también, o sea que tampoco era que tenían tanto libre acceso. Las copias que habían eran de personas acaudaladas. No era fácil replicar esto y tenías que tener cierta cuña con los que guardaban las escrituras, ¿sí? Nosotros hablamos un poco de la iglesia de este primer siglo, que cuando salieron, ahora vamos a leer un poco, no tenían un escrito para llevarse como nosotros hoy tenemos. ¿Cómo era? Repasamos, buscamos en el celular y tenemos una ventaja espectacular. Pero 16 siglos existieron hasta que un método tecnológico también ayudó. ¿Se acuerdan cuál fue? La imprenta de Gutenberg, ¿sí? Que a fines del siglo XV se diseña y se crea, y en el siglo XVI, no existen las casualidades, seguro era todo dirigido por Dios, todos los reformadores pudieron tener tanta fuerza porque por la imprenta pudieron imprimir. De hecho, el primer libro impreso en esa imprenta de Gutenberg fue la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, ¿sí? Obviamente estos hermanos sufrieron persecución por eso. Y hay muchas historias, ¿no? de colportores que llevaban los escritos debajo de las cosas que vendían, ¿no? Porque estaba prohibida la palabra de Dios. Porque solamente se podía leer en la iglesia oficial y en un idioma oficial. Nada más. El resto era herejía, ¿no? Y muchos hombres tuvieron historias, por ejemplo, la historia de Casiodoro de Reina es espectacular. Yo después les voy a pasar un videito también corto para que la puedan ver, porque es un hombre que vivía de lugar en lugar porque lo perseguían por donde estaba, y a donde llegaba, si había alguien que lo reconocía, daba aviso y tenía que correr. Toda su vida fue nómade y toda su vida con los rollos al hombro, ¿no?
Y a pesar de todo eso, Dios lo protegió, y fíjense qué fuerza tenía este hombre de voluntad, porque la versión Reina Valera es secuela de eso que ese hombre hizo, ¿no? Por eso es que a veces nosotros, lo voy a hacer personal, a veces no valoro lo que tengo que valorar, la palabra de Dios, el escrito que tengo, ¿sí? Y bueno, y eso también es cuando nosotros conocemos cuánta sangre corrió de hermanos nuestros para que hoy tengamos este libro precioso a libre disposición, es como que nos cachetea un poco, ¿no? Y aprendemos a valorar mucho más lo que hoy tenemos por gracia de Dios, que también utilizó hombres como nosotros, con dificultades, con problemas, y bueno, y es lo que Dios hace, que también hablamos en la clase pasada, cómo Dios transforma, ¿sí? Ustedes piensen que muchos de los reformadores que transformaron un mundo, que cambiaron paradigmas, salieron también de una iglesia oficial, o sea, eran católicos. Y desde ese mismo núcleo Dios los usó, ¿sí? Por eso es que nosotros sabemos que lo que salva no es una denominación, es el poder de la palabra de Dios. Y muchos católicos eran hermanos en Cristo condicionados por ciertas tradiciones o impedimentos, pero que aún así en ese condicionamiento y en esa reclusión que tenían a veces en convento, trabajaron y toda su vida dieron para hacer cosas que no fueron tan vistas en su tiempo, pero que tuvieron repercusión siglos después, ¿no? Hoy nosotros disfrutamos de una versión a la cual estamos tan aferrados, porque es más una reedición de 1960, que ya no hablamos en este lenguaje, ¿no? Porque ustedes piensen, de la 1909 a la 1960, al menos mi viejo me contaba que hubo cierto rechazo a cambiar, ¿no?, la versión. Y hoy todavía seguimos aferrados, porque hay un cariño a la versión, porque hemos estudiado textos de esta versión, pero bueno, hay nuevas generaciones que el lenguaje tiene que ir modificándose también, y eso es lo que ha pasado a lo largo del tiempo, pero la base sólida de una traducción, fíjense, fue de un hombre del siglo XVI, que puso toda su vida y su físico, su integridad, todo al servicio de Dios para dejar un legado. Gonzalo decía que se asombraba de esos 3 siglos de persecución, ¿sí? Ahí en ese videíto habla de las persecuciones generales, ¿no?, dadas directamente por edicto de emperadores. Pero los cristianos la pasaron mal todos esos siglos, porque habían después persecuciones aisladas, internas, y además no tenían el visto bueno de la sociedad. Porque todos iban a un circo, no al circo que hoy conocemos, ¿no? Iban al Coliseo, a los espectáculos que hacían, y los cristianos iban, no participaban de esas cosas, ¿no? Ayer Mati nos hablaba un poco del tema de los sacrificios y de la comida, y de cómo también eso era en cierta forma tropezadero para estos nuevos cristianos, y eran mal vistos por los demás, ¿sí? No había un buen, digamos, en cierta forma hoy pasa un poco lo mismo a veces, ¿no? Porque donde, este es evangelista, ¿no? Ya tenemos un rótulo, ¿no? Es cierto que tristemente hay muchos que han dado mal testimonio y a veces se nos mete todo en una misma bolsa, pero bueno, en ese tiempo pasaba algo similar, con el agravante que había un imperio que también avalaba la persecución cristiana. ¿Sí? Como hoy también hay hermanos nuestros que están perseguidos en otros países. ¿Sí? No podés entrar con una Biblia, por eso boleta, como dicen los jóvenes, ¿no? Y tienen que también juntarse en lugares ocultos o predicar el Evangelio de una forma no tan abierta. Y bueno, y tenemos que también orar también por ellos, ¿no? Nosotros gozamos, gracias a Dios, de una libertad hoy. Hoy contaban Adrián y los chicos de las vivencias, ¿no? Gracias a Dios que podemos tener la libertad. No sabemos por cuánto tiempo más, porque el mundo está cambiando y los cristianos somos un obstáculo para esa agenda globalista. Si no han podido avanzar mucho más de lo que ya avanzaron, es porque sobre todo los cristianos
evangélicos no tenemos una estructura piramidal. A nosotros no nos manda un llamado papa ni una institución arriba nuestra, ¿no? Y cada iglesia tiene autonomías, entonces es muy difícil para una agenda global poder meter en alguien de arriba para que piramidalmente nos dirija a todos. Bueno, la Iglesia Católica hoy está cayendo moralmente, ¿eh? Ya están avalando los casamientos de homosexuales, obispos, avalados por la autoridad que ellos llaman papa. Y así van a ir contaminando y nosotros somos como el último bastión de resistencia, hasta que legalmente nuestro mensaje sea un mensaje de odio y nos puedan meter en la cárcel por eso. Que les digo que ya está pasando en muchos países, donde no se puede decir abiertamente lo que es pecado, lo que está mal, la moral cristiana, porque sos enseguida enjuiciado, metido preso y si te he visto no me acuerdo. Y los derechos humanos de que tanto se habla son derechos para algunos y no para otros. No sabemos qué pasará de acá a unos 10 años. Nosotros vemos, al menos a mí me sorprende cuánto en tan poco tiempo ha cambiado tanto. Sobre todo la degradación moral, sobre todo, ¿no? Hay un dirigente político que dice que el problema del Estado argentino es el problema moral. No sé si han escuchado. Coincido. Porque todos los imperios cayeron porque primero se degradaron moralmente. Cuando hay degradación moral, hay degradación de todo lo demás. Hay degradación económica, hay degradación en lo cultural, ¿sí? Y nosotros tristemente estamos en un punto ya casi en una línea roja culturalmente. Argentina no es un país que lo vemos florecer y no todo lo contrario. Y eso también es consecuencia de una degradación moral que estamos abrazando. No lo estoy haciendo yo, pero que estamos hablando como nación, ¿no? Por eso es difícil pretender que Dios pueda bendecir un país así. Y bueno, cuando Dios emite juicio, nosotros estamos en este país y tendremos que sufrir ciertas consecuencias de eso. ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿No? En los videitos que le mandé había algo que decía y unas preguntas que hacía, que era cómo la persecución había afectado al resto de la historia, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo afectó primero al cristianismo de ese tiempo la persecución y después qué repercusiones existieron hacia adelante? ¿Se extendió? Fue impresionante. Cuando Jesús les dio el legado de predicar el Evangelio y hacer discípulos a toda criatura, desde Jerusalén hasta lo último, nosotros vimos la vez pasada que había una cosmovisión cerradita del cristianismo al principio, por lo menos los primeros 10, 20 años, hasta que después con la conversión también de Saulo se abre ese abanico y ya empiezan a ver que la gracia de Dios se manifestaba en gentiles. Y la iglesia después pasó a ser en muchos lugares mayoritariamente gentil. Hoy la iglesia mayoritariamente gentil. Hay judíos mesiánicos, pero en número y en comparación son menos, ¿no? Y las persecuciones que empezaron a ver lideradas por las autoridades romanas de esa época, si bien generaba obviamente problemas a estos cristianos, ¿cómo se iban hacia los demás lugares? ¿Se iban renegando de Dios? Tenían un gozo dado por Dios que hacía que a pesar de eso que iban haciendo, predicaban el Evangelio. Y llegaron a estratos casi a todo el imperio en esa época, porque fíjense, el corazón, que era Roma, se llega el Evangelio ahí también, donde era la cuna también de la inmoralidad, ¿no? Y el Evangelio trascendió fronteras, y hablábamos el domingo pasado que hoy el Evangelio está en todas partes del mundo. Tenemos acceso a poder acceder a la palabra de Dios. La persecución, entonces, esas que vieron en los videitos que se cuentan en 10, ¿no?
persecuciones generales de la Iglesia, terminan en más o menos el siglo IV. ¿A partir de qué emperador? Lo dice ahí. Termina. Con Constantino. ¿Sí? Tenía aparentemente un pariente cristiano también este emperador. Algunos dicen que él también lo era. No lo sabemos. Lo que sí terminó con los edictos de persecución a los cristianos. Aunque después hubo algunas resistencias, él en realidad logra que haya tolerancia. Recién con Teodosio se termina definitivamente el politeísmo en Roma. O sea, faltó todavía tiempo, largando edictos de que ya había impuestos sobre los politeístas y todo lo demás. Entonces se logra, digamos, nace, por así decirlo, la religión oficial, que era la Iglesia Católica que hoy conocemos, que era distinta a lo que es hoy de todas formas, ¿no? Lo triste de eso es que se unió la Iglesia con el Estado. Y entonces uno de los primeros concilios que tiene en esa época la Iglesia no lo hace como en Jerusalén, que vamos a ver acá, los hermanos de la Iglesia. No, lo llama Constantino, alguien que estaba en el Estado. ¿Sí? Entonces, por eso es que vemos después cuánta corrupción hubo en las autoridades papales, porque estaban asociadas al poder del Estado. ¿Sí? Y por eso también tenían autoridad de legislar, de perseguir, incluso hasta de declarar guerras y estar a favor o en contra de eso. ¿Sí? Y cuando estudiamos la historia vemos cómo se fue degradando todo eso. ¿Sí? Pero bueno, a grandes rasgos un poco lo que sucedió. Después había un videíto más que les pasé, que era el primero que tenían que ver, que se los mandé el segundo, me confundí yo, que era del año 70. Sí, hablamos la clase pasada un poco de esto, que también es una fecha importante para tener en cuenta, porque ¿qué sucedió en ese año? La destrucción del templo de Jerusalén. Bien. En Masada estuvo la resistencia, ¿no? Que duró 2 años más, hasta que, bueno, ¿se acuerdan que los romanos hacen una rampa para subir? Y cuando llegan, ¿qué pasó? Se habían suicidado. ¿Sí? Para que no los capturen. Y ahí termina en cierta forma la resistencia, que ya había focos de resistencia en la época de Jesús, porque Jesús, fíjense que esto cuando uno estudia, en sus filas de los 12 tenía dos personas totalmente opuestas entre sí. ¿Quiénes eran? El celote, ¿y quién más? Opuesta al celote totalmente. Mateo. ¿Qué habrá sido? Yo me pregunto, hay un episodio en Chosen, ¿vieron la serie Los Elegidos? Que Jesús los manda a predicar de 2 en 2. Y en esa serie, ¿a quién pone juntos? Al celote y a Mateo. Y el celote dice, sí, vamos, y todos los discípulos se quedan como mirándolo a Jesús, ¿lo vas a mandar a estos dos? Y él dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y le dicen, pasa que Mateo en su vida anterior era recaudador de impuestos. Y pone los ojos así como que quería sacar la daga y acuchillarlo, ¿no? Los celotes eran una secta extremista entrenados físicamente para matar, No eran judíos granjeros, eran realmente entrenados para matar. Y tenían comisiones directas de los líderes de ese grupo para matar a personas romanas en particular, y hacían atentados y mataban. Es interesante ver cómo Dios transforma, y Jesús elige en su círculo más íntimo, porque él tenía muchos más discípulos, pero sus 12, había un extremista ahí, que era un celote, y un llamado traidor a la patria como era Mateo, ¿no? Y sin embargo Jesús le tenía que demostrar que él iba primero a implementar un reino distinto, porque era un reino espiritual, ¿no? Hoy se hablaba un poco de esto, de la paz, de la reconciliación. Jesús vino a mostrarles esto, pero ¿qué creen que al principio cómo se mirarían?
Y si nosotros a veces nos miramos medio, imagínense estos dos, ¿no? Pero el poder de Dios es transformador y como dice también Pablo, ya no hay judío ni griego, ¿no? No hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre. En Cristo somos todos hijos de Dios. No tiene que haber discriminación en ninguno de nosotros. Así que bueno, los videitos les resultaron fáciles de entender, cortitos. Bueno, vamos a seguir con esto. La idea no es tampoco hablar de todo esto. Vamos a recapitular un poco para terminar la introducción de Santiago, porque la clase pasada nos quedó terminar con esto. Hablamos de que en realidad el nombre no es Santiago. Santiago es la forma helenizada de ¿qué nombre? De Jacobo, ¿sí? Pasa que con el tiempo todo se le ponía San, ¿no? Y era San Jacob y quedó Santiago. Listo. Así quedó y así nos llegó. Algunas versiones hoy, como la versión textual, la cuarta edición, directamente ponen la carta de Jacobo, ¿sí? La cambian ya. Así que nosotros entendemos que Santiago es la forma helenizada, pero en realidad su nombre era Jacobo. ¿Cuántos Jacobos había en la época de Jesús? Unos cuantos, ¿no? Era un nombre muy común, Jacobo, ¿sí? ¿Cómo se sabe que hablamos la otra vez que Jacobo, el que escribe la epístola o la carta de Santiago, nosotros sabemos hoy mayoritariamente, hay un consenso de que fue el hermano de Jesús, ¿sí? Pero entre los Jacobos que había, por ejemplo, ¿quién podría haber sido también el escritor? ¿Quién? El hermano de Juan, ¿o no? ¿Cómo se llamaba? Jacobo, ¿sí? Estaba en el círculo de los tres más íntimos del Señor Jesús, ¿sí? Jesús tenía el grupo de 12 que era íntimo, después tenía otros más, ¿sí? En un momento manda 70, ¿se acuerdan? También a comisionar. Y de esos 12 hay 3, ¿quiénes son? Pedro, Juan y Jacobo su hermano, que eran de un carácter muy tierno, así como Marita. ¿Eran así? Estos sí que eran bravos. No, estos tenían carácter, estos iban al frente, estos le decían, Señor, no nos quiere recibir, que caiga fuego, ¿no? Y ahí como lo llama, ¿qué les dice? ¿Se acuerdan? Boanerges, les voy a poner Boanerges, hijos del trueno, del relámpago, ¿sí? Porque estos, viste, no iban con medias tintas, ¿no? La paciencia para ellos no era el estandarte, estos iban. Y sin embargo, a lo largo también del tiempo, Dios transforma sus vidas, sus caracteres, ¿no? Cuando a veces decimos, oh, Dios me hizo así, yo soy así, no, hermano. Tenés que modelar tu carácter, dejar que Cristo lo modele, a semejanza de Él. Aunque cuidado, porque Dios nos ama como Él nos hizo también. Y esta fogosidad que estos tenían fue utilizada por Dios. Pedro, a pesar de que lo negó, Jesús le dio un papel muy especial y importante en la iglesia primitiva. ¿Sí? Con ese ímpetu que tenía, fue el primer mensaje que transformó y convirtió a miles al principio, ¿no? Y por eso es que Dios transforma, sí, y modela, pero el carácter que vos tenés, Él te va a usar así, porque Él te quiere así, te creó así. Si sos más reservado, más tímido, bueno, llegarás a lugares donde otros no llegan y te utilizará del lugar donde vos estás, y con esa condición. Y a los más aguerridos los modelará y los utilizará también, de otra forma, ¿no? Hablamos de Pablo, otro hombre que era de armas tomar, ¿no? Y sin embargo, él le dijo, ¿se acuerdan? Al profeta, yo le voy a mostrar cuánto va a tener que sufrir por causa de mi nombre. Y era un hombre que era inquieto, era muy inquieto, Pablo, no se quedaba mucho tiempo en un lugar, enseguida quería salir y recorrer y visitar, y evangelizar y fortalecer a las iglesias. Así que esta primera iglesia, nosotros leemos, empezaron a leer Hechos, algunos les dije en la clase para empezar a leer. Bueno,
Hechos de Santiago, muy bien. Empiezan a leer que dice tenían todo en común, ¿sí? Y tenían gracia y eran bien vistos de los demás. Y dice que vendían. Vendían sus propiedades y a quienes las daban. A los necesitados. ¿Cuánto duró eso? Poco. Duró poquito, ¿sí? Cuando se convierten ahí en Pentecostés muchos, por ese mensaje de Pedro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los que venían eran judíos que habitaban en lo que se llama la diáspora o la dispersión, ¿sí? Eran judíos que vivían en todas las partes del imperio, que venían a celebrar la fiesta. Escuchan el mensaje del Evangelio, ¿qué hacen? Se convierten. Había un montón ahí, Jerusalén no daba abasto para contener tantos hermanos. Muchos volvieron a sus respectivos lugares, pero otros se quedaron, porque no había iglesia en los lugares donde vivían. Tenían su sinagoga nada más, pero ahora ellos habían conocido un nuevo camino, eran nueva vida. ¿Y la fuente de autoridad dónde estaba? ¿Dónde residían las autoridades espirituales? En Jerusalén, porque ahí estaban los apóstoles, ¿sí? Que eran los que tenían autoridad espiritual. El Señor después levanta profetas también y hombres poderosos que también incluso hacían milagros para respaldar la palabra de Dios. Pero entonces estos judíos que habían venido a una fiesta, que conocen a Cristo, yo no me quiero ir de acá. Yo no quiero volver al lugar donde estaba así. La autoridad espiritual está acá en Jerusalén. Lo que resultó de eso es que muchos perdieron sus trabajos o tuvieron que vender sus propiedades para su nuevo lugar. Otros también regresaron. Y lo que empezó a pasar es que la iglesia se empezó a quedar pobre. No había sustento para todos. Acuérdense que la iglesia también se hacía cargo de las viudas, ¿sí? Y entonces, no por obligación o imposición, sino por amor, ¿qué hacían? Vendían algunos sus propiedades, las ponían a los pies de los apóstoles, dice la palabra, lo que significa que la administración era por ellos, y se repartía de acuerdo a la necesidad, a las viudas, a los pobres, a los necesitados, ¿sí? Pero esto duró poco tiempo, 4 o 5 años, no pudo durar más, porque vimos que, por ejemplo, en la persecución grande, donde muere Esteban, se tienen que sí o sí dispersar. Vamos ahí a, por ejemplo, el capítulo 8 de Hechos. Dice que Saulo consentía en su muerte, esto lo leímos el domingo pasado. Dice, en aquel día que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo ¿quiénes? Los apóstoles se quedan ahí en Jerusalén. Dice el verso 4, fíjense el 8:4. Pero los que fueron esparcidos, ¿cómo iban? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Bueno, ahí nos da, por ejemplo, después la historia de Felipe, ¿no? Otro hombre de Dios que es el único llamado del evangelista después, pero bueno, este hombre a donde iba también predicaba y el Espíritu de Dios lo guiaba a donde tenía que ir. Después vemos que esto pasa, la muerte de Esteban dijimos cerca del 34 después de Cristo, y en el 35 ya se convierte Pablo y tienen cierta tranquilidad porque este era también bravo hasta que Dios lo transforma, también muy momentánea, porque después empieza nuevamente la persecución. ¿Y qué sucede? ¿Quién es el primer apóstol que muere? ¿Jacobo quién? ¿Barsamián? El hermano de Juan. Por eso es que se descarta como el autor de esta carta.
porque muere muy tempranamente. Esteban muere en el 34 y en el 44 muere Jacobo, el hermano de Juan. ¿Sí? Vamos a buscar ahí el capítulo 11 de Hechos. Capítulo 11 de Hechos. Dice el verso 19. Fíjense, acá recapitula lo que habíamos leído de Esteban. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Yo te pasé un mapa, Luciana, ¿dónde está? ¿Te pasé un mapa? ¿Lo podés proyectar? No. Sí. Bueno, no importa. Fíjense los que tienen Biblia atrás, los mapitas, los viajes de Pablo, el primer viaje de Pablo. Ahí le va a aparecer estos lugares para que ustedes tengan en su cabeza el lugar geográfico de hasta dónde llegaron. ¿Sí? Llegan a Antioquía. ¿Y qué hacían? Yo les comenté que la iglesia primera tenía cosmovisión judía y predicaban ¿a quién? ¿A los gentiles? No, a los judíos. Fíjense que dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes. A los judíos. ¿Ven que todavía había una cosmovisión cerrada? ¿Sí? A pesar de que ya Pablo se había convertido. Y dice, el 20 dice un pero, porque ya empezaba el espíritu a movilizar también. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a quienes. A los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Acuérdense, la iglesia en Jerusalén era como la iglesia central, ¿no? Y enviaron ¿a quién? A Bernabé que fuese hasta Antioquía. Acuérdense, cuando Pablo se convierte, él pasa 3 años de discipulado en el desierto con Cristo y después baja a Jerusalén y en Jerusalén lo recibieron con las manos abiertas. ¿Sí o no? Le escapaban todo, le cerraban en la cara la puerta, golpeaban, abrían así y cerraban, ¿no? Porque ¿qué tenían? Tenían miedo, porque lo conocían que era un hombre bravo, ¿sí? Y claro, no conocían tampoco lo que Pablo había hecho en aquellos lugares donde había estado, que enseguida predicaba. ¿Se acuerdan? El mismo Damasco lo tuvieron que bajar y sacar porque lo querían linchar los judíos. Ahí donde él había ido a predicar, el Señor lo transforma, él empieza a predicar y los judíos de ahí que estaban tontos porque dice, ¿cómo? Este viene a perseguir a la iglesia que nos va a hacer un favor y ahora no quiere predicar a Cristo, ¿cómo es? Los persiguen y se tiene que ir de Damasco, ¿no? Él va a Jerusalén. ¿Quién es el nexo para que los apóstoles lo reciban? Bernabé. ¿Sí? Bernabé era un hombre que estaba dispuesto, porque también conocería de parte de Dios el espíritu de Pablo, ya no era el mismo. ¿Sí? Conocería lo que había hecho, cómo había cambiado su vida y cómo ahora lo perseguían los amigos de él, que antes eran perseguidores, ahora él era un perseguido, ¿no? Y entonces él pasa, dice, 15 días con Pedro. No sabemos qué habrá hablado con él, pero sin duda un cambio de información espectacular, ¿no? Pedro le comentaría también cosas vividas, ¿no? Con el Señor y un montón de cosas. Pero también dura poco tiempo porque después lo persiguen en Jerusalén los mismos que habían matado a Esteban. Estos mismos judíos lo persiguen a él y lo mandan a Tarso. ¿Está? Se va a Tarso. Ahora, nosotros acabamos de leer que los que habían sido perseguidos por causa de Esteban llegan ¿hasta dónde? Antioquía. La iglesia se entera y dice, ¿cómo tantos gentiles se convierten allá? Bueno, Bernabé, anda, ¿qué pasa, por favor? Lo mandan a Bernabé y dice el 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó
y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era, ¿cómo era? Varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé ¿a dónde? A Tarso, para buscar ¿a quién? A Saulo. Este dijo, mira, tengo que ir a buscar a Saulo porque lo necesito con la obra. Porque en Antioquía ya había muchos gentiles y ya la cosmovisión había cambiado. ¿Y quién podía tener esa cosmovisión más precisa si no era Saulo de Tarso, ¿no? Y entonces lo va a buscar. Dice el 25. Y hallándole, lo que significa que lo buscó intensamente, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, no en Jerusalén, en Antioquía, que era ya una iglesia mayoritariamente gentil. ¿Sí? Ahí fíjense cómo hay un punto bisagra en esto. Ahora, el capítulo 12 dice que el rey Herodes echó mano, dice algunos, de la iglesia ¿para qué? Para matarles. Esto pasa en el 44, que es cuando muere Jacobo. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí? Ese es el primer apóstol mártir. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿qué dice? Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, posterior a la Pascua. Bueno, conocemos la historia de Pedro ahí. Me encanta el verso 5 porque dice, Pedro estaba custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Claro, Pedro era uno de los pilares, como dice Pablo, después lo vamos a leer más adelante, junto con Jacobo y Juan. Pero después Jacobo es muerto, el hermano de Juan, y Pedro es encarcelado. Ahora fíjense quién aparece acá con relevancia en el capítulo 12, verso 17. 12-17, vamos ahí. Pedro sale ya y llega hasta el lugar donde estaban, hasta la casa ¿cómo se llama? De María, la mamá de Juan Marcos. Este Juan Marcos es Marcos el que escribe el Evangelio de Marcos, ¿sí? Se los anticipo. Se juntan ahí y dice el 17, él haciéndoles con las manos señal de que callasen, porque estaban alborotados. Pedro, que ya quizá lo daban medio por muerto, igual que a Jacobo, se les apareció ahí, en la puerta. Por eso algunos habían dicho, es su ángel. ¿Vieron ahí? ¿Leyeron? Dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y presten atención acá. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué Jacobo es este? El hermano de Juan no era, ya había muerto. El hermano del Señor. Y entonces vemos acá que este hermano tenía ya relevancia importante en la iglesia de Jerusalén. Se sabe que este hermano tenía un muy buen visto bueno de los judíos sobre todo. ¿Sí? Hay testimonios extrabíblicos que narran de que este hermano oraba por su pueblo en el templo, al punto de que sus rodillas, dice, estaban tan arrugadas como la piel de un elefante. Por tanto que intercedía por su pueblo, él amaba a su pueblo. ¿Sí? Ahora fíjense, porque ahora vamos centrándonos un poco en la relevancia de este hombre para la iglesia primitiva. Vamos a leer ahí algunos versos, porque ya se nos pasó el tiempo. Por ejemplo, nosotros sabemos, para hacer un resumen, después yo le voy a pasar los versículos. ¿Los hermanos de Jesús creían en Jesús al principio?
no creyeron en Jesús. Después nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15:7, que Jesús se le apareció a Jacobo cuando resucita. Tiene un encuentro, no sabemos cómo habrá sido, pero sin duda ese encuentro hace que su vida transforme, no solo su vida, sino también la de sus hermanos, porque en Pentecostés, en ese salón donde estaban juntos, ¿quién estaba? María y ¿quiénes? Y los hermanos de Jesús y sus hermanas también. Es decir, hubo un cambio, ¿sí? Pero ya no era mi hermano Jesús, era el Señor. Por eso en la carta de Santiago, ¿cómo arranca? Si ustedes leyeron, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿no? El señorío de Cristo. Ahora no importaba el lazo que él podría haber tenido anteriormente. Él ahora reconoce a Jesús como el Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, el Mesías, el ungido de Dios. Y él ahora ya no es su hermanito en la carne, el que él despreciaba antes, sino el Señor de su vida. Y él pone después toda su vida al servicio de Dios y de Cristo, obviamente. Y entonces vemos ahí lo notable que era Jacobo para la iglesia. Tan notable es que cuando, por ejemplo, empieza a haber problemas de los judaizantes en las iglesias, después que Pablo hace todo ese primer viaje, vuelve a Antioquía, ¿sí? Antioquía ahora era la sede de Pablo y de Bernabé. Cuando empieza su primer viaje, él se somete a la iglesia, a pesar de que era apóstol y que tenía autoridad con Bernabé. La iglesia ayuna, hacen oración porque el Espíritu les mostró que tenían que apartar a estos dos hermanos para el viaje, pero la iglesia encomienda. Y por eso cuando Pablo vuelve del viaje, vuelve a su iglesia local y cuenta allí las maravillas. ¿Qué significa? Que a pesar de la autoridad que él tenía, se sujetaba a los ancianos de la iglesia. Pablo no hacía nada, yo voy a ir acá porque a mí se me antoja, porque yo soy apóstol. No. Había un orden establecido por Dios y un respeto a las autoridades. Por eso que nosotros no tenemos que hacer lo que se nos da la gana hacer. Hay autoridades a respetar dentro de la iglesia que Dios puso. Y siempre nos tenemos que someter, porque esa es palabra de Dios, eso es autoritativo de Dios, que nos tenemos que someter a la autoridad. Hay hermanos que no les gusta el sometimiento ese, que no es un sometimiento de castigo, ¿no? ¿Se entiende? Y entonces se van de iglesia. Bueno, hoy tenemos una iglesia cada 3 cuadras, lo pueden hacer. En esta época no se podía hacer. No estaba la iglesia de Antioquía en 2100 y la iglesia de Antioquía en no. ¿Sí? Entonces, con mucho más, ellos tenían que dar el ejemplo de esto, de su misión. Tal es así, fíjense, que cuando había hermanos rebeldes y hostiles, Pablo mismo decía que la disciplina que era afuera de la iglesia. Vos sos fuente de contaminación acá, dice, los entregaba a Satanás, dice. Después vamos a leer. Era disciplina para los que generaban disensión en la iglesia y que habían sido amonestados y perseveraban en pecar. Una de las disciplinas era sacarlos de la iglesia. Y eso hacía que reconsideraran su posición. No era para una exclusión total, era para una restauración posterior. Y eso era un método disciplinario. Hoy eso es difícil que pueda tener resultado porque el hermano que se va a otra iglesia a 2 cuadras, decir, ¿no? Por eso es que después empiezan a ver las cartas de recomendación. ¿De dónde venimos? A ver qué pasó, ¿no? Empieza a pasar eso. Antes, ahora ya no se hace tanto, pero antes un hermano iba a una iglesia y llevaba su carta. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora es por correo electrónico también. Pero bueno, eso sucedió. Y quien tuvo relevancia en ese primer concilio, porque se juntan para ver cómo ahora tenemos que circuncidarnos. El que se para dar definitivamente un escrito que circule a todas las demás iglesias, ¿quién fue? Jacobo, que tenía el visto bueno de los judíos, pero también mediaba con esa iglesia nueva gentil. ¿Sí? Cerramos acá. Me pasé 2 minutos nada más. Bien, ¿eh? Bien. Oramos al Señor.
Señor, nuevamente agradecidos por tu palabra y agradecidos también, Señor, por este privilegio y esta libertad que tenemos de poder tener tu palabra escrita, Señor, de poder abrirla, de poder abrir las puertas, de poder salir, predicar y hablar sin miedo. Sabemos también que hay hermanos nuestros que no tienen esta libertad. Intercedemos por ellos para que tú, Señor, los fortalezcas, les des paz y los confortes también en esa tarea difícil que tienen. Señor, te agradecemos por los hermanos también que nos antecedieron y que si hoy gozamos de comodidades, también fue por el sacrificio de ellos. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a poder hacer tu voluntad, Señor. Que podamos servirte también a pesar a veces de las tribulaciones y de todo lo que vemos que se avecina de esta inmoralidad, que podamos ser luz y sal en el lugar donde tú nos has puesto. Señor, una bendición para este día y para lo que comienza en esta semana, que cada uno de los que están aquí, Señor, las familias representadas también, tú conoces las necesidades, puedan recibir siempre de ti, Señor, de tu gran amor y de tu misericordia. Dejamos todo en tus manos, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.